asiento. Y bueno, ya estamos a punto de empezar. Te invitamos para que compartas esta transmisión. Seguramente será de mucha utilidad para algunos otros a los cuales el Señor quiere llegar con su verdad a sus vidas. Así que es de utilidad que tú puedas compartir allí en tus redes sociales. Ok, puedes poner allí en tus notas. El tema de hoy va a ser de nuevo introduciéndonos a lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en el capítulo 2 del libro de San Juan. Acuérdense que estamos caminando en el Evangelio según San Juan, así que todos vamos allá al capítulo 2 y vamos a ver qué cosas sucedieron en esto que Jesús hizo en Jerusalén, en el templo. Y es por eso que la transmisión de hoy así se llama, el templo. A mí sí me gustaría que le pusieras, porque vamos a analizar algunos aspectos más de los que Jesús nos está mostrando. Volviendo a recordar, Carmen, que lo que Juan está escribiendo, lo está escribiendo por lo menos 70 años después. Entonces Juan, después de 70 años de ya no tener la experiencia de lo que sucedió ese día, la experiencia humana, ahora tiene también Juan toda la vida de Dios dentro y la experiencia de tener al Cristo resucitado e impartido en su vida y conocerlo ahora en esa condición glorificada a Cristo, así como tú conoces hoy. Hoy tú conoces al Señor, no como al Jesús de Nazaret, ¿vale? ¿Está bien, güero? Tú hoy no tienes a Jesús de Nazaret dentro en sí. Lo que tienes dentro es al Cristo eterno, es al Cristo glorificado. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo, y si conocí a Jesús en la carne, ahora no lo conozco así. O sea, no es la misma luz, no es la misma revelación, no me aporta lo mismo el Jesús en la carne que el Cristo glorificado. ¿Y a quién tenemos nosotros dentro? Pues a ese Cristo glorificado, a esa vida de Dios que está en Él y que está dentro de nosotros. Entonces, después de 70 años, lo vuelvo a decir para aquellos que se conectan y que hoy por primera vez nos acompañan, estén en la frecuencia de lo que estamos enseñando. Estamos viendo las enseñanzas espirituales que el Señor los mensajes que Dios está mandando a través de Jesús en lo que hizo en la tierra y que el Evangelio de Juan nos está narrando. Amén. Entonces aquí vemos y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 18. ¿Listos? Juan, capítulo 2, a partir del versículo 18. Y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hasta el versículo 23. ¿Ok? Vamos a volverlo a leer. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. La semana pasada pudimos meditar en una de las escenas, yo diría, más controversiales en la vida de Jesús. Le llamamos, o yo le llamé una de las escenas más controversiales, por el motivo de que nuestro Señor Jesús, él mismo es
el verbo de vida encarnado, el mismo es la vida de Dios hecha carne, el mismo es el amor hecho carne, el mismo es la gracia hecha carne. El hombre no conocía la gracia de Dios hasta que Cristo se las manifestó. El hombre no conocía la vida de Dios hasta que Cristo se las manifestó. El hombre tampoco podía conocer el amor del Padre hasta que Cristo manifestó el amor del Padre. Esto es bien importante entenderlo y hago hincapié en eso. ¿Por qué? Porque no hay otros medios para conocer el Padre, para conocer lo que Él es, para saber lo que Él piensa. No existe otro medio más que Cristo. Porque en Cristo el Padre se depositó para poderse manifestar a nosotros. No lo olvides. Ese es uno de los motivos. No es que, ¿por qué solo ustedes se centran en Él? Porque si no nos centramos en Él, perdemos el blanco. Porque si queremos conocer a Dios, tenemos que verlo a Él. Él es la imagen del Dios invisible. No es un asunto de que porque es que así es nuestro movimiento, es que porque somos cristianos, es que porque somos solo Jesús o somos unitarios. No estamos hablando ni de doctrinas ni de denominaciones. Estamos hablando de una verdad eterna. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que ver a Cristo. Hoy, de mucho tiempo tenemos una frase muy común. Todos los caminos llevan a Dios. En todos lados tú puedes conocer a Dios. Eso no es verdad. No en todos lados puedes conocer a Dios. No puedes meterte a cualquier lugar donde se mencione Dios y digas, es que me metí ahí y estoy aprendiendo ahí porque ahí hablan de Dios. El que hablen de Dios no significa que conozcas a Dios. Hay uno solo que te puede mostrar a Dios y el único que nos muestra a Dios es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, o sea, el Dios invisible, soberano, el Dios que no es carne, ese Dios eterno, el Padre eterno, que es el creador de todo, el universo y de todas las cosas, no puede ser entendido a menos que alguien pueda ver a su Hijo. Y por eso es que su Hijo se nos manifestó. Y hoy nosotros que podemos ver al Hijo, entonces podemos entender al Padre. Puedes darle un aplauso a Dios por eso, eso es glorioso. Porque tú eres privilegiado. Vuelvo a decirlo, tú no estás aquí en una clase con un iluminado, por supuesto que no lo soy, y menos por mi tono de piel, no estoy iluminado. O sea, tú no estás sentado con alguien que sabe mucho para que te muestre de Dios. Amén. Tú estás escuchando y conociendo a Dios por el Cristo que tienes impartido. Él es la imagen de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por su gracia y su misericordia, podemos dar un mensaje que traiga un acomodo, porque así lo diseñó Dios. Esto es diseño. Él diseñó que hubiera una iglesia en donde se acomode lo espiritual con lo espiritual. En otras palabras, abraza al que está a tu lado y dile, te necesito. O sea, Cristo me es revelado a mí también a través de ti. O sea, yo te necesito para entender a Dios. Porque todos tenemos una medida de Cristo impartida. Todos tenemos una medida de verdad impartida. ¿Y por qué es así? ¿Por qué tú no tienes todo? Porque en el diseño de Dios, ese es diseño, a Dios no, fíjate, para su diseño, para su mente de amor, Él le encanta el hecho de compartir. Él disfruta compartir riquezas, compartir verdades, compartir amor y compartir sabiduría. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales te creó a ti y a mí, para compartirnos su amor. Eso ponlo allí, que nunca se te olvide. Él es amor, Él está lleno de amor. A Él no le falta nada de amor, Él es el amor. Él no tiene amor, de hecho, Él es amor. Pero Él es tanto amor que Él dijo, yo tengo que compartir esto. Y entonces, en esa intención, Él crea y Él hace una creación y te forma a ti y me forma a mí para que nosotros seamos objetos de su amor. ¡Qué extraordinario! Por diseño, entonces, nosotros conocemos a Dios a través de Cristo.
Y ahí voy. Y si Cristo está impartido en todos, entonces yo necesito de todos para conocerlo más y mejor. Es indispensable entender eso. Y porque si eso no se entiende, por eso después viene la distorsión del individualismo. Porque a la mente individual que solo capta unas cosas, cuando una mente individualista, carnal, no formada, escucha que Dios está en todos lados, dice, ya no necesito ir a la iglesia. Escucha que Dios siempre le oye o que siempre está Dios dentro, entonces dice, bueno, ya aquí lo tengo, ¿para qué voy a algún lado? Pues escucha que dentro de ese Dios que está dentro de la persona de nosotros, ese mismo Dios es el verbo, ya dicen, ya ni necesito ni leer, ni escuchar, ni que nadie me enseñe. Y más cuando la palabra dice que en este pacto todos seremos enseñados por Dios. Entonces la gente se confunde y piensan que ser enseñados por Dios es estar allá en casa, aislado de todo lo que tenga que ver la iglesia, y que Dios a mí, Él directamente, sin utilizar, fíjense, sin usar el diseño iglesia, me va a enseñar todas las cosas. No, la iglesia es un diseño divino donde nos insertó para que todos seamos edificados de una manera corporativa. Amén. No se te olvide. Porque así vemos a muchos, pastor, oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Pastor, es que, ¿se acuerda que usted nos enseñó que Dios me enseña aquí a mí? Que tengo la escuela adentro. Un día usted dijo, yo le apunté, que adentro tengo la universidad. Sí, pues por eso ya no voy, pues ¿para qué voy? Con toda esa bola que no sabe nada, mejor aquí acudo a todos los recursos de Dios que tengo dentro de mí. Sí, pero no te lo dio todo, no te lo dio todo, te depositó una parte a ti que se complementa con lo otro que tiene, con otra parte que tiene alguno de tus hermanos en la llamada iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Perfecto. Dice Noemí Contreras, así es, todos necesitamos de aquellos que tienen un nivel más alto, y no solo los que tienen un nivel más alto, necesitamos también de aquellos que no tienen un nivel más alto. Y muchas veces necesitamos más de aquellos que no tienen un nivel más alto, porque los que no tienen un nivel más alto nos enseñan de otras maneras muy extraordinarias, muy peculiares, y que son necesarias para nosotros. Amén. No solo necesitamos gente súper entendida, porque si no al rato vamos a estar aquí, no, pues ya el hermano ya como que ya no creció, ¿no? Vamos a buscar otro más grande. Y pues yo ya no voy a crecer, yo a mis 25 años ya dejé de crecer. No solo es por el nivel en el que estén mis hermanos. Es más, ¿cuánto nos enseñan las personas? ¿Cuánto nos enseñan las personas? No sé si decirlo porque puede parecer como despectivo, pero ¿cuánto nos enseña una persona que no sabe mucho, vamos a decirlo así, y actúa de determinada forma? A ti te está enseñando, te está poniendo en práctica. Muchos de ellos te están poniendo un pequeño examen para que tú veas qué tanto de Cristo está formado en ti. Y entonces eso nos enseña bastante. Amén. Es muy importante entonces. Entonces, crecemos corporativamente. Vemos aquí entonces, en esta imagen que se nos muestra y que vimos la semana pasada, cómo Jesús entra al templo y cómo el Señor limpia el templo de lo que está sucediendo allá adentro. En esta ocasión vamos a meditar en el significado. Escribe allí, vamos a meditar en el significado del templo. Lo que Jesús dijo. Fíjense, vamos a analizar un poquito lo que Jesús dijo. Vamos a analizar y a entender lo que quiso decir. Y también vamos a meditar un poco en lo que los demás interpretaron. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Y qué fue lo que los demás interpretaron de esta frase que dice Jesús después de que termina de hacer esa acción dentro del templo de volcar las mesas y tirarle las monedas a los cambistas?
y echar para afuera todos los bueyes y las cabras y las palomas y decirles: ustedes han convertido la casa de mi padre, dice la versión de Juan, en una casa de mercado, en un mercado, dicen otras versiones, en una cueva de ladrones. Pero ahora, después de esto, y que es interesante que los judíos que están viendo lo que Jesús está diciendo y está haciendo, le respetan. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué los que están viendo, los judíos, se detienen y ellos no reaccionan agresivamente? No reaccionan agresivamente a lo que Él está haciendo. Bueno, Salmo 69, versículo 9, este pasaje es un pasaje mesiánico, es un pasaje que conocen los judíos, es un pasaje que conocían sus discípulos, es un pasaje que muestra la actitud del Mesías viniendo a la tierra. Y dice el Salmo 69, 9, porque me consumió el celo de tu casa. Por eso en el versículo 17 de Juan capítulo 2, se acordaron los discípulos donde está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Qué significa eso de que los discípulos se acordaron? Obvio, significa que ellos recordaron que el Mesías, cuando viniera, iba a mostrar un celo por su casa. Entonces los discípulos dijeron: exacto, este Jesús está actuando como el Mesías, tiene un profundo celo por su casa. Pero también los judíos interpretaron, hasta ahí los judíos interpretaron lo mismo, dijeron: ok, este es el Mesías, está haciendo lo que el Mesías dijo allá en el Salmo que iba a hacer, iba a tener un profundo celo por su casa. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales lo dejaron que actuara. Dijeron: ok, Él está asumiéndose que es el Mesías, Él está actuando como el Mesías. Acuérdense, Jesús está manifestando, por supuesto, Él está cumpliendo la Escritura, Él es el Mesías, pero aunque los judíos lo están respetando y están diciendo: ok, pues estás haciendo esa acción porque ese es el celo que dice la Escritura que el Mesías iba a tener. Entonces los judíos lo observan, los discípulos confirman que es el Mesías, los discípulos creen, ellos dicen: ok, eso es lo que decía la ley, es lo que nos enseñaban las Escrituras, del celo profundo que el Mesías iba a manifestar por la casa de Dios. Corresponde al celo mesiánico que ellos conocían como judíos. Pero la reacción de los judíos, de los fariseos, aunque respetaron a Jesús cuando hizo eso, lo siguiente que hacen es muy interesante. Le preguntan, si tú sigues leyendo, prácticamente lo que le preguntan es: oye, vean el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, le preguntaron a Jesús: ¿qué derecho tú tienes para actuar de esta manera? Ahora, si tú has actuado de esta manera, lo estás haciendo porque te estás asumiendo que eres el Mesías. Entonces, ahora te pedimos que nos muestres tus cartas credenciales, que nos muestres una evidencia, de que tú eres el Mesías. En otras palabras, muéstranos un milagro. Queremos ver un milagro. Queremos que hagas una señal. ¿Qué señal nos muestras? Así es la frase. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y esa frase me brincó, y aquí toco el primer punto, chicos, que como hijos de Dios y como iglesia tenemos que entender. No es la única vez que a Jesús le piden que haga un milagro. Por lo menos hay otras 3 ocasiones que a Jesús le piden que haga un milagro. Y vamos a ver algunas. En Mateo capítulo 12, a partir del versículo 38, dicen: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
Entonces, bien interesante este punto. Y yo no lo quería pasar de largo porque forma parte de lo que Jesús está manifestando. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús sabe quién es? ¿Él sabe el poder que tiene? ¿Él conoce los recursos que tiene? ¿Él sabe de dónde viene? ¿Él sabe hacia dónde va? ¿Él conoce su propósito? ¿Él sabe cuál es su misión? Por supuesto que sí. Ahora la siguiente pregunta es, ¿la iglesia sabe lo que tiene? ¿La iglesia conoce de dónde viene? ¿La iglesia sabe a dónde va? ¿La iglesia sabe lo que porta dentro? ¿La iglesia conoce todos los recursos que tiene? Ok, vamos entonces Mateo 12, versículo 38. Ahorita vamos a ver por qué estas preguntas les estoy haciendo, ¿ok? Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos. Gracias, Eduardo, dice, linda pregunta, ¿verdad que sí? Linda pregunta. Jesús lo sabía, pero fíjense, Jesús lo sabía. Y voy a decirles algo, ojo, pongan atención. No lo olvide, mi hermano. Jesús lo sabía, todo el poder que cargaba y nunca respondió con un milagro cuando le pedían. Búscalo y velo en la escritura. Nunca. Y el primero que le pidió un milagro fue el diablo. El primero fue el diablo, fue Satanás. El primero que le dijo, si tú eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no conviertes estas piedras en unos deliciosos panes? El primero que busca una evidencia de lo que el Hijo de Dios tiene adentro es un sistema. ¿Y por qué me quiero detener aquí? Porque hay un sistema que sigue haciendo lo mismo. Es un sistema que no ha cambiado. Es un sistema que busca evidencias, pero no las evidencias contundentes y poderosas. Busca evidencia, voy a decirlo así, busca evidencias supuestamente de que Dios existe, pero no quiere creer en la evidencia. Jesús nunca. Hoy me sorprende que la iglesia sí cae en la seducción de la evidencia. La iglesia ha cometido el error, me parece, y lo digo con respeto, y espero que no se enojen los que nos ven, pero la iglesia ha caído en el error de ser seducida por las evidencias. De querer demostrarle al mundo que Dios está con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo demostramos? Porque mire, Dios hace sanidades, vamos a hacer sanidades. Y quiere la iglesia demostrarle al mundo que Dios existe. ¿Cómo? Vamos a echar fuera demonios y vamos a mostrarles cómo Dios está. Es una muestra que Dios está con nosotros. Lo interesante es que, y de hecho a mucho hijo de Dios, gracias a este daño, a esta seducción de evidencias, no se valora la verdadera evidencia por el cual creemos en Cristo y por el cual vivimos, y en el cual está fundamentado este evangelio que es poderoso. Jesús lo explicó, pero quiero detenerme allí, porque también gente puede pensar, entonces pastor, ¿ustedes no creen en milagros? Claro que creemos. Dios ha hecho extraordinarios y seguirá haciendo maravillosos milagros, y la mayoría de nosotros hemos sido testigos de milagros poderosos que Dios ha hecho. Pero también hemos visto una cosa: ningún milagro es más grande, está por encima y es una evidencia más grande que la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de la victoria que Él obtuvo en la cruz. Hay gente que requiere un milagro, por ejemplo, para poderse dar cuenta que Dios le ama. ¿Por qué te sanó? Porque Dios me ama. Entonces, si no eres sano, no te ama.
¿Por qué Dios te dio eso y te prosperó? Es que ¿sabe por qué me prosperó Dios? Porque Él me ama. No es cierto. Dios no te prospera porque te ama. Ok, lo voy a volver a decir. Dios no te prospera porque te ama. Lo que Él hizo porque te ama es mayor que cualquier prosperidad. Lo que Él hizo porque te ama es enviar a su Hijo y que su Hijo muera en la cruz y que resucite el tercer día y que se imparta su vida a ti y que dentro de Cristo tú tengas todas las cosas. Cuando tú dices Dios me prosperó porque me ama, cuando tú te refieres a eso, casi por lo regular, y yo también, cuando nos referimos a eso es por algo que sucedió en este plano terrenal, porque tuve un crecimiento económico en mis finanzas, porque a mi negocio le fue mejor. Entonces digo, ¿cuánto me ama Dios? Ese es un concepto que tenemos que sacar de nuestro interior, porque al decir eso, inmediatamente cuando Dios o cuando no prosperes en ese mismo nivel, podrás interpretar que Dios ya no te ama tanto. Y por causa de esas distracciones, y por causa de esas, escuchen esto, y por causa de esas evidencias, entre comillas, no valoramos la evidencia. Y no solo eso, tenemos auditorios llenos de gente que están buscando las evidencias falsas, que buscan evidencias, pero no quieren la evidencia. Que buscan los resultados, pero no quieren a Dios. Como se dice y se ha dicho hace mucho tiempo, buscan la sanidad, pero no al que sana. Quieren que Dios los prospere, pero no aman al que prospera. Quieren que Dios restaure, pero no aman al que restaura. Quieren que haya una señal en el cielo, pero no quieren una señal en su corazón. Quieren que todo sea transformado, pero no quieren que su alma sea transformada. Esta generación quería una señal. Y como siempre, Jesús no respondió en el nivel que ellos querían. Sin embargo, siempre sí, Él manifestó que había una señal y que esa señal era la que tenían ellos que valorar. Vamos a leer a qué se refiere. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 38. Así es, dice Gabato, Cristo la más mejor bendición. Mirna dice, la mayor muestra de amor de Dios es darnos a su Hijo. Eduardo Hernández dice, exactamente, siempre le exigimos a Dios milagro. Eduardo Silva dice, gloria a Jesús, ¿cuántas verdades? Así es, muchas, ¿verdad? Y conoceremos más verdades si nos centramos en el que es la verdad y la vida, que es Cristo. Porque muchas veces, escuchen, una generación, de hecho, la generación, pon en tus notas, te puede servir, la generación más distraída registrada en la Escritura, veía milagros todos los días. Lo vuelvo a repetir, la generación más distraída en la Escritura veía milagros todos los días. Y puede ser que tú hoy vengas por un milagro. No quiero desilusionarte, pero quiero decirte que hay algo mayor que tu milagro y ese es Cristo. Y que si hoy tú recibes a ese Cristo, estás recibiendo en Él todo lo que tú vas a necesitar, no para tu milagro, para todo lo que te resta en la vida terrenal y en la eternidad. En Él tienes todas las cosas. Tenemos que tenemos que reconvertirnos. Tenemos que considerar por qué venimos. ¿Qué es lo que nos motiva a venir? ¿Cuál es el motivo por el cual estoy en Cristo? ¿Cuál es la evidencia que yo requiero? Jesús entonces, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 38, entonces, dice, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro,
deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación, mira cómo los califica, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Escuchen esto que dice más adelante está bien fuerte, ¿eh? Fíjense, pongan atención. Les está diciendo a ellos, ustedes están buscando una señal, ustedes quieren una evidencia, quieren otra evidencia, ustedes quieren ver que Dios aquí les haga un milagro delante de sus ojos. Fíjense, ustedes están buscando un milagro delante de sus ojos, y por estar buscando un milagro, pongan atención, amados de Casa de Justicia, porque me parece que esta palabra es para nosotros, para mí primeramente y para ti también. Porque probablemente lo que tú buscas es lo que no te deja ver a Cristo. ¿Me escucharon? Vuelvo a repetirlo. Probablemente lo que estamos buscando con tanto anhelo es lo que no nos deja ver al Señor. Y les dice, ustedes van a tener un gran problema, porque los hombres de Nínive, aquella ciudad pagana, que era pagana, si tú conoces la historia, Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica que se arrepientan. Y Jonás ni quería ir a Nínive. Cuando le dice Dios a Jonás, Jonás, ve a Nínive para que se arrepientan, Nínive está aquí, y Jonás fue al lado contrario. Entonces dijo, bueno, como no entiendes, voy a mandar un gran pez que te trague, y vas a estar en la panza del pez 3 días, y después te va a escupir en la playa de Nínive, y a ver si así entiendes que mi voluntad se ejecuta, porque es la voluntad de Dios. Bueno, hasta Nínive es una muestra de la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, y eso es lo que está haciendo Dios, vamos en otra dirección y el Señor nos redirecciona? Por su gracia y por su amor nos redirecciona. Y aunque Jonás decía, bueno, voy a ir a Nínive, pero ya que estoy aquí, les voy a predicar, pero seguro ni se van a arrepentir. Si tú sigues leyendo la historia, allí en el libro de Jonás, esa ciudad sí se arrepintió. Y le dice entonces el Señor a estos hombres, la gente de Nínive se va a levantar en el juicio contra esta generación y la van a condenar, porque ellos se arrepintieron, escuchen esto, a la predicación de Jonás. Y he aquí, quiero que subrayen lo que dice el 41 al final, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ellos se arrepintieron a la voz de Jonás, les está diciendo Jesús. Pero hoy aquí, dice Jesús, hay alguien más que Jonás. La reina del sur, versículo 42. La reina del sur, y no la de la serie, la reina del sur. Pastor, es cristiana la serie. Ay, pastor, gloria a Dios. Hay que verla, la reina del sur. Esa Kate se convirtió en la Kate del Castillo. Es que ya los veo a todos y estaban la reina del sur, ya eso sí lo apuntaron. Me dejó el pastor ver la reina del sur para entender a Jonás. Versículo 42. La reina del sur. ¿Quién era la reina del sur? Pues la Kate del Castillo, pastor. No. ¿Quién era la reina del sur?
¿Eh? Hay que ver menos Netflix y más Biblia. Era una reina, la Tsunamita, no su mamita. Le ponen, nada, era su mamita. No era la mamita de Salomón. Me van a regañar. Ya mi esposa ya está apuntándome dos, dice, van dos. Era la Tsunamita. Adrián, a ver, repite conmigo, Tsunamita. Eso, Adrián. Ya sabes Biblia. Entonces, era una mujer que escuchó. Escuchen, escuchó de la sabiduría de Salomón. ¿Qué tan sabio fue Salomón que su fama llegó hasta allá? Y esa reina escuchó de su sabiduría y dijo, voy a ir a comprobarlo. Y le llevó presentes y un montonal de riquezas. Así como ustedes cuando llegan con sus diezmos y ofrendas. ¿Por qué se ríen? Así abundante. Donde yo digo, ya no den tanto. Exageran. Todos agachan la cabeza. Sí, pastor, amén. Se exageran. Ahí venía. ¿Y sabes para qué iba esa mujer solamente? Para escuchar la sabiduría de Salomón. Ahora, vean lo que dice Jesús aquí. Vamos a ver el 42. La reina del sur, que ya dije quién es, por favor, se levantará en el juicio con esta generación. Y la condenará porque ella vino, para aquellos que caminan, que dicen, pastor, pues que fíjense que a mí me quedo muy lejos, pastor, es que si usted supiera, es que tengo que tomar el trolebús elevado, el subterráneo y el intermedio, pastor, y luego subirme a un caballo y llego aquí corriendo. Tranquilo. Hay gente que por oír sabiduría humana ha caminado más. Y tú tampoco vienes al encuentro de un hombre, aunque lo ves aquí, una disculpa por la apariencia, pero lo que tú tienes dentro es lo mismo que yo tengo dentro. Tenemos a Cristo. Amén. A ver, abraza al que está a tu lado. Y eso hasta nos ayuda a honrar al que está a nuestro lado. O sea, tú lo debes de amar y perdonar, pues porque Él es Cristo por dentro. Amén. Tú tienes que cuidarlo y valorarlo. ¿Por qué nuestro hermano es tan valioso? Porque tiene a Cristo adentro. Esa es la verdad, porque tienes a Cristo adentro. Por eso eres valioso, eres invaluable, tú no tienes precio y vales la vida del Hijo porque el Hijo murió por ti. Entonces, quien te menosprecia al Hijo. ¿Están aquí? Si esa gran verdad no se entiende en una iglesia, por eso nos estamos menospreciando a cada rato y andamos ahí con nuestras miserias, menospreciando a unos y a otros que nos caen mejor, a esos sí los valoramos y esos sí son mis cuates. Esta mujer dice que condenará a esa generación porque ella vino de los confines de la tierra, escuchen, para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Pareciera como si Jesús estuviera en una iglesia cristiana y les está diciendo, ¿a quién vienes a oír? O le está diciendo más bien a una generación, nada más vienes no a oír, ni siquiera valoras quién está frente a ti. ¿Ya vieron qué importante es no desenfocarnos del Señor? Unos buscaban milagros y por buscar milagros, y otros querían sabiduría y por buscar sabiduría no se daban cuenta que delante de ellos estaba el Señor. Y a mí me parece, lo digo con todo respeto a toda la audiencia, que tenemos que regresar a lo esencial, a lo primordial, a lo que nunca debió de haber cambiado. Tú y yo tenemos necesidades, yo también las tengo, tú también las tienes. ¿Nos ocupan una parte de nuestro cerebro? Sí, y creo que es hasta un virus que nos daña. Pero nuestra victoria va a estar en que no venimos por nuestras necesidades,
Ni venimos para que Dios solucione nuestros problemas. Venimos porque hay alguien mayor en todos los aspectos, en poder y en sabiduría, que está en medio de nosotros y que cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él en medio de nosotros se está formando y nos está edificando. Cometemos un gran error en ser, sí, la congregación de los justos que se reúne, pero que está buscando otras cosas. Algunos dicen, vengo a buscar amistad porque estoy solo. Ok, no está mal, ojalá encuentres un buen amigo aquí. Pero no es el verdadero motivo por el cual vinieras o debieras estar. El error de la iglesia es caer, sí, en darle a la gente lo que quiere. Entonces la gente quiere milagros y ahí va la iglesia y dice, les vamos a dar milagros. Ven por tu milagro. Algunos quieren sabiduría y dicen, a ver, usted explíqueme esto, porque si no me lo explica, entonces no entiende usted cómo es pastor. No, es que no estamos para resolver acertijos. Pastor, soñé con una sábana blanca y una mancha amarilla. Ya les he platicado muchas veces esa escena. ¿No? Alce la mano quien no la ha escuchado. ¿No? ¿En serio? Y los demás del otro iba a sal y mejor se rascó. Una vez una persona, soñé una sábana blanca con una mancha amarilla. ¿Qué quiere decir, pastor? Yo, ¿de qué forma era la mancha amarilla? Pues tenía como unas alas. Ah, es que era una sábana del Seguro Social. No tome mucha agua antes de dormir. ¿Qué significa una sábana blanca con una mancha amarilla? Y si no les respondes qué significa, se enojan. Nos ven con caras de, no es espiritual el hermano, no, él no sabe de cosas así, de proféticas. Porque yo tuve un sueño y yo me veía. ¿Qué significa, pastor? Pues si no lo sabes tú, que tú soñaste, menos yo voy a saber, si Dios no es chismoso. Dios no me está diciendo, te voy a decir lo que le dije a Tino, Jorge. Ahí me está diciendo Dios, te voy a decir esto porque Tino lo va a soñar, ¿vale? Como Tino lo va a soñar, te voy a contar qué le voy. O sea, Dios no vive en vecindad. Si tú no sabes algo que crees que es espiritual, te soy honesto, perdón, a lo mejor esto no le gusta a algunos, no se lo preguntes a nadie más. Tienes al Señor, pregúntaselo a Él. Porque a nosotros nos metes, y ahí estamos queriendo descubrir los más profundos misterios. Pastor, iba caminando y una ancianita me cerró 3 veces el ojo. ¿Qué significa? Y después un perro también pasó e hizo lo mismo. Yo digo que algo me quiere decir el Señor. Tú tienes muchas preguntas. Te voy a decir algo, yo también. Y te digo algo para animarte. Entre más conoces, más preguntas hay. ¿O no, Mari Carmen? O sea, ¿eres feliz? O sea, si quieres saber eso, si tú piensas, es que usted no tiene preguntas. No, yo tengo seguramente más que tú, y más cañonas y existenciales, no en el sentido de que yo esté con problemas existenciales, pero en cosas que sí digo, ¿y por qué esto? No sé por qué, pero obviamente yo no estoy sacando aquí mis dudas. Este no es el lugar para que yo te esté poniendo mis dudas, que ahora sean tus dudas. Pero no son dudas de que dude de Dios, sino son cosas que mi cerebro no me alcanza. ¿Algunos de ustedes se han dado cuenta que el cerebro no alcanza? Pues es así, eso nos pasa a todos. Yo vine a la iglesia, pastor, para que se me resolviera esta duda. Y se siente bien cuando te dicen, y se me resolvió, fíjese. Bueno, qué bueno que se te resolvió, pero ese no es el motivo, El motivo no es que se te resuelvan todas las dudas. El motivo es que tengas un encuentro eterno con el eterno y que te sea revelado en tu interior. Ese es el motivo. Aunque tengas todas las dudas del mundo.
La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de un hombre, Salomón, y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Juan capítulo 6, versículo 30, otra ocasión, le dijeron entonces, a ver, Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Venga, muéstranos un milagro. Señor, venga, haz una sanidad, queremos verla. Vamos, echa fuera un demonio delante de nosotros, lo queremos ver. Escuchamos que tú lo haces. Nuestros padres, dicen ellos, todavía diciéndole, mira, te vamos a decir porque Moisés sí hizo milagros y nos los manifestó. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús los corrige. Les dice, a ver. De cierto te digo, estoy leyendo el versículo 32 de Juan capítulo 6. De cierto te digo, a ver, Moisés no fue el que les dio el pan. Estos ya decían que era Moisés. Entonces lo que le estaban diciendo era, Moisés hizo un milagro, haz tú un milagro. Les dice, a ver, tranquilos, Moisés no hizo un solo milagro. A ver, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ahora ahí les va la contestación. Ustedes quieren y dicen y hablan del milagro del pan del cielo. ¿Quién creen que está frente a ustedes? ¿El pan Bimbo? Ah, el pan vivo. Exacto. ¿Quién creen que está delante de ustedes? Ese es el pan que vino del cielo y es un pan de vida. Vamos a leerlo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, vean el versículo 33, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero sabes que ellos no estaban pensando en lo mismo. Ellos lo que estaban pensando es, si Él nos da este pan para siempre, que es el pan eterno, que es el que viene de Dios, nunca nos va a faltar. O sea, provisión para siempre. Nada nos va a faltar. No creas que fue una respuesta muy espiritual. No, fue una respuesta muy terrenal y humana. Lo que ellos estaban queriendo decir, entonces, danos este pan para que nunca nos falte y no nos preocupemos nunca más por la comida. Es como si te dijeran a ti que vives aquí en México, Vianey, tienes crédito para comer con los tacos del chino por la eternidad. Dice Vianey, qué chido, ¿yo solo para mí o para mi familia? Para tu familia. Órale, no, pues excelente, gracias Dios por esa bendición. Para siempre comida, nunca me va a faltar. Entonces Jesús les dice, ustedes están perdidos. Ustedes anhelan un pan terrenal y no se dan cuenta que delante de ustedes está el pan de vida, está el pan eterno, está el pan que descendió del cielo, está la verdadera provisión. ¿Sabes qué les está diciendo? Es increíble. Ustedes vienen por provisión terrenal. ¿Les suena? Oigan, ¿les suena, amigos de las redes? ¿Les suena? Ustedes vienen para que se les solventen todas sus necesidades terrenales y desprecias por ese enfoque en lo terrenal, no te das cuenta que estás perdiendo la gran bendición de poder conocer más y mejor, y también, ¿por qué no decirlo?, de aprovechar que delante de ti, y no solo delante, sino dentro de ti, tienes el pan de vida, ya tienes la provisión eterna, que solo si la conoces más y mejor y la descubres, entonces vas a poder extraer todas sus riquezas. No sé si me estoy explicando, pero me suena, y por eso quería yo detenerme en este punto. Me suena algo que es muy común hoy. ¿Qué es lo que vienes a buscar? Porque te equivocas si vienes por provisión. ¿Por qué digo que te equivocas? Porque si vienes por provisión, no ves la verdadera provisión que es Cristo. Ellos iban por el pan, ellos querían provisión física y desechaban al pan de vida que estaba delante de ellos. Y les dice,
Jesús les dijo, cuando ellos dijeron, danos siempre este pan, ya pensaban en el pan Bimbo. Danos siempre este pan. Y les dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy. Uy, ahí se les ha de haber bajado así el nivel. Ellos ya pensaban en su alacena llena siempre. Y de repente Jesús les dice, yo soy. Danos siempre este pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, ven el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, estoy enfrente de ti, sí me ves, pero no estás enfocado en mí. Qué maravilloso que Jesús, escribe esto, Jesús ve como su obra más extraordinaria el ir a la cruz y ser liberado de este cuerpo para ser impartido en su iglesia. Porque el contexto de Juan 6, ¿por qué puse esto? Y no puse, a lo mejor cometí un poquito el error, porque parece que me salí del tema, ¿verdad? De no poder poner el contexto. Yo entendiendo que ustedes leen la Biblia. Si ustedes leen Juan 6, el contexto de esto que acabo de leer de Juan 6 del pan de vida, es que le están preguntando cuál es la obra de Dios. Qué buena pregunta. ¿Cuál es la obra? Y Jesús le contesta, la obra de Dios es que creáis. Ellos esperaban que les diera una lista de cosas que hacer. Pero les dice, no es una lista de cosas que hacer. La obra de Dios es que crean. Por eso Jesús ve como su obra más extraordinaria el ir a la cruz y ser liberado de este cuerpo para ser impartido en su iglesia. Ahora, ¿cuál fue la interpretación? Dice Eduardo Hernández, muchos vamos a la iglesia a buscar milagros en vez de buscar el pan de vida, ¿cierto? El problema que tuvieron en este pasaje, regresemos a Juan capítulo 2, estamos en Juan 2, es que les dice Jesús, versículo 19, les responde, les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El versículo 21, ahí Juan da una explicación, él da la explicación, pero esta explicación la da 70 años después cuando él escribe el evangelio. ¿Estamos bien? Eso no lo están entendiendo los judíos a los que Jesús les está respondiendo. Es Juan el que está contestando, porque ya Juan entendió que era lo que Jesús quiso decir. ¿Estamos bien? Entonces Juan dice, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. ¿Pero qué fue lo que interpretaron los judíos? Los judíos interpretaron que Jesús hablaba del templo de Jerusalén. Que ellos pensaron que lo que Jesús estaba diciendo, que si destruían el templo de Jerusalén, él en 3 días lo reconstruía. Por eso ellos contestaron, ¿cómo dices esa cosa? Eso es una locura, porque en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Esa no fue cualquier declaración, esa declaración nos da luz de muchas cosas.
Así es, pero no es así. Por eso vale la pena, yo dije, vamos a leer algunas cosas que vale la pena aquí recordar. Jesús no les está hablando de su templo, pero tan no lo entendieron ellos, Cris, tan no lo entendieron de inicio, que nada más te doy dos datos. Escribe allí, en Mateo 26:61, cuando Jesús está siendo juzgado, uno de los testigos falsos lo acusa de que él dijo, Mateo 26:60-61, dice, cuando no hallaron muchos testigos falsos, no buscaron testigos falsos para que testificaran contra él, por fin encontraron dos testigos falsos que dijeron, vean lo que dice el versículo 61, este dijo que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Eso fue lo que ellos entendieron. Entonces ellos dijeron, este dijo que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Esa fue una de las razones, de los motivos por los cuales estaba siendo enjuiciado. Y más adelante tú lees y vas a ver que el sumo sacerdote le dice, caray, ¿quién eres tú? A ver, dinos ya, a ver, ¿eres el Mesías o no eres el Mesías? Y él dice, tú lo has dicho. ¡Wow! Se rasgó las vestiduras y él dijo, ya no necesitamos más testigos, este es un reo de muerte. Y luego hay otro detalle, en Hechos, escribe allí, capítulo 6, versículo 14, hay a otro que también lo condenan por esto mismo. En Hechos 6, 13 y 14 hay otro que condenan por lo mismo. No entienden lo que está hablando, pero voy a decir algo, pero en el fondo sí nos dice algo que ellos enseñaban. Hechos 6:13 es la muerte de Esteban. Fíjense, cuando están martirizando a Esteban, a este hijo de Dios, a este evangelista de la iglesia primitiva, está a punto de morir apedreado, y vean lo que los testigos también, y pusieron testigos falsos. Versículo 13, Hechos 6:13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre, escuchen esto, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, está interesantísimo esto, porque ¿qué es lo que nos está mostrando? Y yo no sé, la iglesia, ¿cuánto trabajo nos ha costado entender esto? Que por lo que vemos que entendieron ellos y que está en el juicio de Jesús, cuando están a punto de matarlo a Jesús y cuando están a punto de matar a Esteban, nos muestra algo que ellos predicaban, y pon ahí en tus notas. ¿Qué es lo que ellos predicaban? El fin de la administración de su templo. Que en otras palabras, lo voy a decir de diferentes formas. ¿Qué es lo que ellos predicaban? El fin de la administración de la ley. Sí, Saúl, donde el templo era el centro. ¿Qué era lo que ellos se predicaban? El fin, sí, el fin de ese templo. Ellos no predicaban que fuera destruido, pero predicaban que ya no iba más a funcionar esa construcción como templo, porque ahora había otro templo. Pero la mente, Josué, no entendida, ¿vamos bien, Vianey? La mente no entendida, yo lo he dicho desde que empezamos a leer Juan, y les dije, las palabras espirituales no son entendidas por la mente natural. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura. Cuando una persona empieza a caminar en la realidad espiritual, y cuando tú empiezas a ser gobernado por la realidad eterna, y cuando tú empiezas a caminar, a hablar y a moverte en esa realidad, te voy a dar un adelanto de lo que te va a pasar, porque muchos cuando vienen a la realidad de Cristo y empiezan a creerla y a caminar en ella, a veces hay algo que no se les dijo. Te voy a decir algo que probablemente no se te dijo. Casi siempre pensamos que, obvio, como estoy caminando con el Señor, estoy actuando en esa realidad,
mi fe está fortalecida, estoy actuando en fe y estoy viendo además esos resultados de caminar en su realidad y de tener la confianza en Él. Estoy viendo cómo estoy prosperando, cómo estoy avanzando, cómo estoy solventando mis problemas, cómo estoy por encima de lo terrenal. Pero hay algo que necesitamos recordar y que no se nos dice muchas veces. No siempre, escucha, no siempre es bien aceptado ese mensaje. El que tú actúes en la realidad de Cristo, algunos, al mismo Cristo y a Esteban, los llevó a la muerte. No garantiza que el Señor, o sea, no creas que porque tú estás caminando en esa realidad, todos te van a aplaudir y van a decir, ¡ay, qué mujer de fe es usted, señora Vianney! Y su esposo también, qué hombre de fe. No. Porque cuando tú caminas en la realidad de Cristo, estás caminando en una realidad que no va conforme a este sistema. ¿Están aquí? Estás usando estrategias que no van conforme a las estrategias humanas. Estás caminando en planes que no son conforme a los planes humanos. Estás tú teniendo herramientas que no son las herramientas que las personas naturales usan. Y alguien nos tiene que recordar que no siempre te va a poner el escenario, Dios en escenarios, en lugares donde te van a aplaudir y todos van a decir, wow, cuánta sabiduría tiene Maribel. Maribel, de verdad, qué sabia eres. Maravilloso. No, hay gente que va a decir, estás pero bien loca, estás pero muy mal. ¿Sabes qué? Córtalas, no sigo contigo, olvídate de mí, ya no somos amigos. Es más, ahora eres mi enemigo y voy a hacer lo posible porque tu negocio quiebre. Pero es una realidad. Jesús escribe, anunciaba el fin de esa administración de templo. Y hay otra realidad. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, anunciaba que había terminado esa administración. Ese es uno de los motivos, obvio, hasta históricos, de la iglesia, porque podemos tomar como parte de la historia de la iglesia de Cristo, los primeros, obviamente la Biblia es el inicio de esa iglesia, el Nuevo Testamento, vamos a llamarle así, el libro de los Hechos y las cartas apostólicas. Aquí tenemos evidencia, chicos, escuchen. Si tú te preguntas por qué eran perseguidos, si tú te preguntas por qué los mataban, porque ellos eran radicales, escuchen, ellos entendieron que había terminado la administración del antiguo pacto con su templo, que era el centro espiritual de esa administración. Y eso los ponía a ellos en un escenario de gran peligro, porque todo era alrededor de su sistema de ritos, ofrendas, sacrificios que se hacían en el templo. Pero ahora surgieron unos que les empezaron a llamar cristianos, que empezaron a proclamar con valentía y a decir, ya no es vigente esa administración, ahora ese no es el templo. Entonces muchos preguntaban, entonces ya no hay templo. No, sí hay templo, pero ya no es ese, ahora el templo es otro. Por eso dicen contra Esteban en el capítulo 6, versículo 14 de Hechos, contra Esteban, fíjate lo que dicen: le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Eso es una mentira, por eso son testigos falsos. Pero lo que sí Jesús llegó a decir es que la administración de ese templo iba a terminar. Y luego dicen, y que cambiarán las costumbres que nos dio Moisés. ¿Eso por qué lo dicen? Porque ya estaban ellos dándose cuenta que lo que ellos predicaban es que ya no era necesario ir a hacer ritos y sacrificios
a ese templo porque Dios ya no estaba en ese lugar porque la administración había cambiado. Evidencia de que Jesús hablaba de un cambio de administración lo vemos con la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 21 en adelante. Jesús le dijo a la samaritana: mujer, créeme, porque ella dijo, ¿dónde se tiene que adorar? ¿En nuestro monte o en tu monte? En el monte de nosotros los samaritanos, que es el monte Gerizim, o en su monte, que es el monte Moria. ¿En cuál monte? ¿Donde ustedes tienen su templo o donde nosotros tenemos el nuestro? ¿Dónde se tiene que adorar? Acuérdate que para ellos adoración, di conmigo, para ellos adoración era sacrificios. Lo que la mujer le está diciendo es, ahora ¿a dónde vamos a ir a hacer sacrificios? Nosotros tenemos nuestro monte, el monte Gerizim. Ustedes tienen su monte, el monte Moria, donde tienen su templo. ¿Dónde es entonces? Tú que eres profeta, dime cuál es el lugar. Y él le dice, te voy a decir la respuesta, créeme, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en el monte Gerizim, ni en el monte Moria, el monte de Israel donde está el templo, ya no va a ser ni en este ni en el otro monte donde vas a adorar al Padre. La hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Le estaba diciendo a esta mujer, tranquila, no nos peleemos por motivos geográficos, no nos peleemos por cuál monte es el bueno, por cuál lugar es donde vamos a encontrar a Dios. Tranquila, escuchen, llegará una nueva administración que no tendrá que ver con un lugar geográfico específico. Bueno, sí hay un lugar geográfico, tu espíritu. Pon en tus notas, el templo cambió de geografía. El templo está en mí. Yo soy el templo. Por eso Jesús le dijo, tranquila, se va a acabar el debate de los montes, de las tierras, de las razas. Se va a acabar el debate de las lenguas y de las naciones y de los estratos sociales, de los sabios y de los ignorantes, de los ricos y los pobres, de los poderosos y de los débiles. Esto se trata de quien sea el templo en espíritu. ¿Te imaginas a la samaritana? De nuevo, siempre nos compadecemos de toda la gente que escuchó a Jesús. A la samaritana se le ha de haber reventado la cabeza. Acostumbrados a llevar bueyes, corderos, ovejas, palomas, semillas, frutos a un templo para ofrecérselos a su Dios, y ahora el Señor les dice, eso se acaba. Así es. Entonces imagínate el terror. Por eso yo en cierto sentido voy a usar tu ejemplo que acaba de decir Vianney, porque el hombre está acostumbrado a ver. Entonces el terror es de que te quitan lo que ves. Es como cuando hay gente que dicen, es que usted me quiere quitar mi religión, y yo le digo, yo no te quiero quitar nada. ¿Sabes por qué? Porque no te quiero quitar tu religión, porque yo no tengo una religión que darte. Y si yo te quito la religión, te tendría que dar algo que tú también veas para que creas. Más bien escucha, porque estás ante la gran oportunidad de empezar a creer sin ver. Pero el terror es enorme. Imagínate, yo confiaba en que mis pecados iban a ser perdonados al llevar a este buey al sacrificio. Y no agarres al que está a tu lado. Nomás es un ejemplo.
Lo voy a llevar al sacrificio y estoy segura que después de eso mis pecados van a ser perdonados. Y dice Jesús, tranquila, eso se va a terminar. Ahora vas a creer que un solo sacrificio perdonó todos tus pecados. Ah, gracias. Sí. La seducción de la evidencia para poder creer. Y ahí está, y lo decimos, pare de sufrir. Pasa debajo del manto, y ahí van debajo del manto. Y como te rozó el manto, dices, ya me bendijo el Señor, ya estoy segura que me bendijo. ¿Por qué estás segura? Porque pase debajo del manto, es una evidencia física. O el agua bendita de Israel, o la tierra del Jordán, o la astilla de la cruz. O la rosa de Sarón, y les dan una rosa. Dice Josué aquí lo que me decía. O para que entiendas o para que sepas que el Espíritu está en ti, les dan una palomita. Y entonces dicen, tengo al Espíritu, mira, aquí está la palomita. La seducción de la evidencia física para creer. Siempre esa seducción estará allí, y el enemigo, las tinieblas, la ignorancia, Satanás utilizarán eso. Te voy a decir por qué. Porque eso desvía de lo central. ¿Qué es lo central? Escuchen, el sacrificio de Cristo. Por eso dijo, querían una señal, les voy a dar solo una. ¿Entendieron lo que significó que Jonás estuviera dentro del pez 3 días y 3 noches allí? ¿Saben qué significó? Mi muerte y mi resurrección. Esa es tu señal. Mi muerte y mi resurrección, esa es tu señal. Pero ¿verdad que no es emocionante? Tú dijeras, yo quiero una señal aquí en mi cartera. Señor, dame una señal que se llene. No, entonces si se llena, tú y toda tu familia se vienen hasta los más herejes de tu casa. Yo también, sí, Señor, aquí estamos delante de ti. Y de nuevo, nos desviamos de lo principal. ¿Qué es y quién es? Es Cristo. Es Él. Mujer, créeme. La hora viene cuando toda esta administración se va a terminar. Y luego le dice, la hora viene y ahora es. Y la iglesia todavía sigue esperando que cosas lleguen a suceder. Cuando él dice, la hora es, ya es esto. El verdadero adorador no es el que va cargando a los animalitos a un templo. Es el que se convirtió en el templo. Rapidísimo. ¿Por qué no oyen? El apóstol Pablo es más parte de eso en la iglesia, porque cuando los judíos querían meter a la nueva iglesia que eran gentiles, les dijo, ¿no? Porque es el caso de Así es. Los Gálatas. ¿Quién los fascinó? Fue la palabra que usó. ¿Quién los fascinó? Así es. Por eso él contestó en Juan 6, cuando le dijeron, ¿y cuál es la obra de Dios? Ah, perfecto, qué bueno que me preguntaste eso, está excelente. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Wow. Entonces ahí sí sabemos quién está haciendo la obra de Dios. Está poderoso. Ahora, escribe ahí templo. ¿Ya me tardé? Perdón si me tardé. Sí, ya me tardé. Ya me perdonaron. 3 niveles de templo pon allí. Número 1, tu cuerpo. Tú eres el primer nivel de templo. Tú. Número 2,
tu familia. Es el segundo nivel de templo. Número 3, la iglesia. Es el tercer nivel de templo. Número 1, mi cuerpo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es 1 Corintios 3:16. Tu cuerpo. Número 2, tu familia. 1 Timoteo 3, versículo 4 y versículo 5. 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice, que gobierne bien su casa. ¿Ya vieron? Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Puedes poner arriba de esto 3 niveles de administración del nuevo templo. ¿La iglesia, pastor? Sí, mira lo que dice 1 de Pedro 2, versículo 4. 1 de Pedro 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pon en tus notas, en la edificación del templo llamado iglesia, somos piedras vivas. ¿Qué significa eso, hermano? Es interesante. Es que está interesante. ¿Cuántos han visto? Apenas vi unas imágenes sobre Machu Picchu. Yo no sabía que se pronuncia correctamente. No es Machu Picchu, allá con los incas en Perú. No es Machu Picchu, es Machu Picchu. ¿Sí han visto fotos de Machu Picchu o alguien ha ido? Bueno, fotos. Están puestas las piedras de una manera tan extraordinaria, están tan bien colocadas, que si una no está del tamaño que debe de estar, ojo, si una no está del tamaño que debe de estar, pone en riesgo toda la estructura. ¿A qué te suena con lo que estamos hablando si tú y yo somos piedras vivas? Ok, te voy a echar un poco de responsabilidad. Anota allí. Mi crecimiento, mi madurez, mi formación como piedra viva del templo de Dios en la tierra, llamado iglesia, es fundamental para el crecimiento y la edificación de los demás. ¿Viste cómo inicié? Mi crecimiento, mi madurez, lo voy a resumir más, y mi edificación en el templo de Dios llamado iglesia en toda la tierra es fundamental para la construcción de todos los demás. En otras palabras, lo voy a decir más claro y más sencillo. Yo tengo una responsabilidad natural por diseño en la edificación de los demás. O sea, tu responsabilidad me bendice, me ayuda a crecer. Tu irresponsabilidad también afecta a mi vida porque formamos parte de la misma construcción. No quisiera decirlo, pero es la verdad. Alguien dice, pues es mi vida, ¿no? Pues es mi vida. Es que eso es mi vida. Es lo que debemos de entender, que ya debe de salir. Resulta que a esta vida divina nos metió el Señor a un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo, a una familia que es la familia de Dios llamada iglesia. Somos hijos y no somos solo familia, sino también somos una construcción. Y si una piedra, vuelvo a decirlo, no está como debe de estar en esa edificación, se compromete toda la construcción. ¿Sí me expliqué? Primera de Timoteo 3, versículo 15.
Primera de Timoteo 3, versículo 15, para que si tardo, dice Pablo también allí a Timoteo, le dice a Timoteo, mira Timoteo, si tardo, te he escrito todo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Allá ellos estaban apuradísimos. ¿Cómo es posible que hablas que este templo se va a destruir? ¿Cómo es posible que estás diciendo que en 3 días lo reconstruyes? Jesús les está hablando de algo que ellos no tienen ni la menor idea. Jesús les está diciendo, la administración de este templo se va a acabar. Ese es en un sentido. Pero en otro les está hablando él de sí mismo cuerpo. Aquí este cuerpo que ves va a terminar. Este cuerpo que ves no lo vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque el Señor iba a tener otro cuerpo en la tierra, que es el cuerpo de Él, porque es el cuerpo de Cristo, llamado iglesia, donde Él entonces iba a poder habitar en todo lugar. ¿Sabes dónde hay tinieblas? Escribe en tus notas. ¿Sabes dónde hay tinieblas? Donde no hay iglesia. Somos esposa, dice Gabato, somos esposa sujeta al esposo Cristo. Amén. Dice Mirna, extraordinaria condición, somos templo del Espíritu Santo. 3 niveles de administración de templo. Número 1, tu templo personal. Cuando eso se te revela, vas a cuidar más ese templo. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué ignoras que eres templo del Espíritu? Número 2, tu casa, tu familia. ¿Cómo estás administrando tu casa? Escribe allí, mi casa es una escala de algo mayor. Es la experiencia, escucha, es la experiencia de primera mano a escala, di conmigo, a escala de la familia de Dios. ¿Tú crees que Dios no está atento a lo que pasa en tu casa, contigo? Solo lo dejo ahí. No quiero que terminemos incómodos, pero solo te lo dejo ahí. Si tú crees que Dios no le interesa lo que haces tú en el ministerio, y es lo que más ocupa, no, el Señor está viendo diseños, y el Señor ve 3 diseños. Lo que haces con tu templo, lo que haces con tu casa, y cómo te conduces, como dice Timoteo, como le dijo Pablo a Timoteo, y cómo te conduces en la casa de Dios. Porque también sucede, vuelvo a decirlo, por mensaje no balanceado, por no predicar el mensaje completo, entonces ya ahora menospreciamos la casa de Dios. Que haga lo que sea, que el pastor vea cómo le haga. Él lo solventa, que el pastor vea. No, señor. Y aquí sí voy a ser clarito, No. Todos somos responsables. Son administraciones. ¿Sabes que el templo tenía una administración? Estaba ya corrupta, pero si tú vas a la ley, el templo era una administración financiera. Ellos la corrompieron. Pero lo que tenía que ver con templo, tenía que ver con administración. Y el Señor nos va a pedir cuentas de la administración, de cómo nos conducimos en la casa de Dios, por supuesto, porque es su casa, llamada iglesia, en toda la tierra. Si tú crees que no vamos a dar cuenta de eso, de nuevo, como te dije el otro día, estamos equivocados. Sí vamos a dar cuenta, sí vamos a dar, porque es la casa de Dios. Ya sé, no son estas 4 paredes, no son las lucecitas, no, me estoy refiriendo al cuerpo llamado a la edificación llamada iglesia. ¿Cómo estás tú funcionando allí? ¿Cómo estás tú administrando allí?
¿Cómo? En un cuerpo, dice Carol Bassi, en un cuerpo, una célula pasa gran parte de su vida útil creciendo y recopilando la información necesaria antes de dividirse en otras, Aunque aquí unos llevan un chorro de tiempo con información y todavía no se dividen en otras. Eduardo Hernández dice, exactamente, todos somos responsables, hasta los que estamos en línea. Gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso que está diciendo? A todos nuestros amigos. No seas solo un consumidor, perdón, voy a ser bien directo. No seamos eso. Sembremos. Abraza al que está a tu lado, aunque se te enchine la piel, aunque te enojes. Qué mal, pastor, que hable del dinero. No, no está mal. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué no se habla del dinero? Sí, no se habla porque ha habido abuso, y sí lo ha habido. Sí lo ha habido. Pero es un error también no hablar del dinero porque a ti se te pierde la gran oportunidad de sembrar. Y si sembraste, vas a cosechar. ¿Quién puede pensar que va a cosechar si no siembra? Yo no sé cómo pensamos esa idea loca. ¿Quieres cosechar? Pues siembra. Hablamos de administración y todo administramos, pero en la casa de Dios no hay nada que administrar. ¿Tenemos una responsabilidad o no? Bueno, ya hablé de esto, no tengo por qué regresar al tema. Amén, dicen algunos, y ya los 47,000 se desconectaron. Te invitamos a que siembres. Y si Dios depositó en tu corazón sembrar en esta casa, busca las formas de hacerlo. Yo siempre les he dicho, si no tienes, ¿cómo? ¿Pero cómo le hago, pastor? Si yo estoy acá hasta Timbuktu, mira, te voy a decir, hay gente del otro lado del mundo que siembra en esta casa, sí hay medios, pregunta, pero yo sé que a veces no se pregunta porque uno no se quiere comprometer. A veces la gente dice, a mí me encanta esta casa, me encanta estar allí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no eres fiel y correcto administrador? Es que no me alcanza. No, es que ya tienes todo, ya te dio Dios más que suficiente. Solo son asuntos que tú ajustes en tus prioridades. Amén. Puedes ponerte de pie en esta hora. Vamos a recoger la ofrenda. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a recoger la ofrenda ahorita. Pastor, pero ¿por qué tengo que diezmar? Pastor, pero ¿por qué tengo que sembrar? Pastor, pero a mí todavía no me queda claro eso. Está bien, no te vamos a convencer. Ya lo dijimos hace un rato. Esto no es un asunto de convencimiento. Esto es un asunto de lo que está sucediendo en tu interior. Vamos a dar gracias a Dios. Dice Mirna, somos administradores de los recursos que son del Padre y estos también nos fueron dados. Exacto. Amén. Jason, para algunos es un golpe en la cartera, pero no saben que todo es de Dios. Así es. Todo es de Dios. Papá, muchas gracias. Lávame en tu sangre carmesí,
sangre.